No capaces de avisar, mano. Bueno, entonces, eh, estaba diciendo que hay que hacer esta tablita. De hecho, les voy a proyectar la guía, la rúbrica, pero simplemente es llenar esto hasta acá, cuáles son los tipos de puertas, las ventanas, el tipo de vidrio, los herrajes de las puertas y ventanas, las divisiones de baños, si son en vidrio, si son cortinas o si son todo eso, digamos que es importante al momento de tener en cuenta el valor, ¿no? Puede haber muchas más. Este es solo un aproximado, un ejercicio. Fotos de la casa que demuestre más o menos todo eso que estamos diciendo. Y luego aquí observaciones y el precio y tal. Y estos cuadros que están aquí, pues son el resultado, estos cuadros y esta tabla de aquí son el resultado de estos análisis comparativos, donde ustedes van a ver, digamos, apartamentos o edificaciones parecidas, los valores en cuanto al precio de venta y en cuanto al precio de arriendo, simplemente. Es sentarse juicioso en finca raíz, en OLX o lo que sea, y anotarlo acá. ¿Listo? Bueno, vale. Carlos, una pregunta sobre eso. O sea, digamos que el radio para hacer eso, buenas tardes. No, no, no. Hola, Luisa. Bienvenida al radio. No hay un radio específico. Digamos que alrededor, o sea, en una de las normas había, que les expliqué, era como el sector homogéneo, ¿sí? Y pues tendríamos que sacar cuál es el sector homogéneo eh, para que, para deducir cuál es el espacio que puedo tomar, digamos, para hacer. Pero no importa, digamos, tanto el radio, sino que las condiciones del barrio y de la casa sean parecidas, ¿sí? Entonces, si tú vas a evaluar una casa en el Caudal, pues no vas a ir al Guatiquía, por más que la casa en el Guatiquía sea parecida, ella y yo nos entendemos porque somos del mismo moridero, digo, de la misma ciudad. Entonces, tú no vas a ir al Guatiquía, así la casa sea parecida o incluso más grande, nada que ver, ¿sí? Tienes que hacer por ahí. Entonces, si coges alguna casa en el Caudal, tienes que revisar casas ahí, tienes que revisar en el Trapiche, por allá, no importa el radio, ¿sí me entiendes? Tienes que revisar casas parecidas en el panorama. Entonces, pues por ahí, por todo ese sector, o, ¿sí? Así, si lo haces no sé, en el sur, ¿cómo se llama? Allá creo que Bueno, tú profe, vives Sofía. por y allá. una pregunta, ¿por qué se puede negociar? ¿Por qué 20? Es que pues usted No, no sabe se que estamos puede, es en bodega, no imposible, se puede negociar. imposible, imposible, imposible. Ah, Listo, ya, solucionada la pregunta. Ahora les voy bueno, a, les voy a mostrar la rúbrica para que la vean, eh, y se las mando al WhatsApp y listo. Entonces aquí está la rúbrica admitir. Como pueden ver, estamos de afán por eso, porque tengo que explicarles lo de la energía solar, gracias a Luisa, eh, para que hagan la tarea. No, mentiras, es un tema que yo había dicho que salía en clase y tenemos que hacerlo. De una vez advierto para no decirlo como en la clase, como en la otra clase de redes, em, si no alcanzamos, si lo que sea, si necesitan a mitad de semana o cualquier día de estos, podemos hacer una clase. De hecho, podríamos hacer una clase conjunta con la de redes, que a ellos, digamos que les expliqué mucho más en profundidad lo de las redes, porque lleva lo de la energía solar, pues porque es más pertinente y pues, llevamos varias semanas hablando de eso. Eso lo vamos a tratar de solucionar hoy. Pero la idea es que les quede claro también. Entonces, básicamente es lo de la energía solar y lo del avalúo. ¿Sí? Y aquí y la participación en clase, ay, perdón, y la participación en clase y la exposición. Listo, nada más. Y la autoevaluación, que si alguien no la hace, de malas, ya no los voy a llamar, ni les voy a decir nada, ni les voy a rogar, de malas, les pongo el cero porque ya es el colmo. Si participaron, si vinieron a todas las clases, si entendieron y todo, pues yo espero que se pongan el 5 y listo, no tienen por qué ponerse 4, 3, 8, pónganse el 5. Si hacen bien la tarea, pónganselo. Yo les doy mi autorización. No hay problema, no pasa nada. Pero si no la hacen, cero, punto. Ya, de malas. No voy a poner a llamar a nadie ni nada. ¿Listo? ¿Comprendida la Bueno, rúbrica? Carlos, de Sí, la agresividad. No, es el afán, solo el afán. Ah, no por se lo ha de... tomado el café, es por eso. No, al contrario, es que he tomado muchísimos cafés, muchísimos, muchísimos, Porque es muchísimos. feo, por eso le pasa eso. Mm, ¿Quién fue que dijo que era de caca de gato y que no sé qué? ¿Quién fue? Que no lo... buenas tardes.
Carlos, perdón, buenas tardes. Buenas tardes, John. ¿Cómo te va? Acabé de entrar, de pronto se llamó a lista. No, no voy a llamar a lista. El que no vino hoy de malas, pues eso es problema de cada uno. Porque hoy vamos a ver media entrega. Entonces, si no vio la entrega, si no vio la clase, pues me imagino que tendrá que entrar a jodió. ver el video. Sí, y si no, muy de malas. Entonces, ¿ya algo más? ¿Alguna pregunta? Nada más. A ver, Camila Lozano. Bueno, pongan la cámara, por favor. ¿Ya no les estoy compartiendo? Sí, todavía. Bueno, ahora vamos a compartir lo que nos atañe, porque en una sola sesión vamos a tratar de hacer la clase de energía solar. No me sale esto. No es que sea tan difícil, pero les voy a pedir que abran muy bien el entendimiento, porque sí tiene su complique. Hola Paola, nuevo look. Dios mío, cada fin de semana es un nuevo look. Que se ocupe, Dios mío, esta mujer haciendo 2 carreras, peinándose todos los días. No, qué estrés. No, Carlos, lo que pasa es que me acabo de bañar y estoy así como con el cabello mojado. Ya, o sea, es talco. Es talco. Un peinado talco, correcto, listo, perfecto. Talco del Alfan. Buenas tardes, compañeros. Perdón la llegada tarde. Bueno, no, apenas vamos a... Bueno, hablamos de las entregas y eso. Ya puedes ver el video porque no lo voy a repetir porque tenemos mucho afán. Entonces, vamos a ver lo de la energía solar. ¿Están viendo, cierto? Gracias por contestar. Todos a la vez. Así, Sí, señor. así es que me gusta. Sí, señor, sí, señor. Gracias. Son ustedes muy amables. Sí, señor. Bueno, hay dos, ahí, listo. Entonces, de ahora en adelante hablo yo y ustedes me interrumpen cuando tengan alguna duda. Hay 2 tipos de corrientes en el universo, en la vida, que es la corriente directa y la corriente alterna. AC/DC o corriente directa, corriente alterna. AC/DC es un grupo que les recomiendo mucho. No tocan casi reggaetón, pero es bueno en todo caso. Se llama AC/DC. Y esos son los tipos de corriente que manejamos. Corriente directa en español y corriente alterna en inglés. La corriente directa en español, digamos, esto es ay, Dios mío, un plano cartesiano. Y la corriente está todo el tiempo así. Es decir, siempre está con el mismo voltaje. Entonces, si estamos 10 voltios, la corriente siempre está de 10 voltios. Siempre, siempre, siempre. Y la corriente alterna o CA o alternate current, lo tengo cruzado, ¿no? Voy a borrar aquí porque me hice un 8 escribiendo esta bobada. Entonces, DC es corriente directa o corriente directa. Todos son DC. O sea, 10 voltios continuos. Por ejemplo, de un cargador de celular, son 5 voltios. Del cargador uno ve que son 5 voltios. Entonces, son 5 voltios, siempre están 5 voltios. 5, 5, 5, 5, 5. Y listo, ¿no? Y el AC, alternate current o corriente alterna, es una corriente, es la corriente de la casa. La corriente que ustedes, digamos, la de los enchufes, es una corriente alterna que en el mismo diagrama unas veces es positivo y vuelve a negativo y positivo y negativo y así, ¿sí? Esta corriente es la que manejamos en los aparatos, en los enchufes. Entonces, es la corriente básicamente que necesitan nuestros aparatos para funcionar. Y esta corriente, en nuestro caso, es de 110 voltios, 50 hercios, que quiere decir que en un segundo se repite esta onda, esa onda que está ahí se repite, en un segundo se repite 50 veces, ¿sí? Eso no es tan importante porque aquí todos son 50 hercios. En Europa son 60, por ejemplo, ¿sí?
y 220 voltios. Aquí no, aquí son 110. Entonces es importante que tengamos claro que trabajamos con 110 voltios, pero que la corriente continua es muy importante porque los paneles solares, que es esto que está acá, producen corriente directa o corriente continua o direct current, ¿sí? Y las baterías, esto que está acá abajo, también. Las baterías siempre producen corriente directa. Entonces por eso tenemos que saber un poco de todo. La corriente se divide, o estos elementos que trabajamos acá, se dividen en varias cosas. Digamos, voltaje, que es igual a los, por ejemplo, los 110, 5 voltios, ¿no? Entonces 110 voltios, etcétera. La intensidad o la corriente, la intensidad que es igual a la corriente, se mide en amperios. Y los vatios, perdón, la potencia, que es igual a los vatios, que utiliza cada aparato, que es una relación entre los voltios y la intensidad, ¿sí? Entonces, para sacar cuál es la potencia o los vatios de algo, entonces nosotros tenemos que saber cuántos voltios tiene, 110 voltios, por ejemplo, y los amperios, 1 amperio. Entonces la potencia sería, en este caso, digamos 110 por 1, entonces serían 110 vatios, ¿ok? Entonces tenemos esos 3 elementos que son los amperios, los voltios y la potencia. Y en una relación directa, ¿no? Entonces la potencia es directamente proporcional al voltaje por la intensidad. Entonces, nosotros podemos tener, digamos que tenemos una batería. La batería, entonces, una batería de carro, por decir algo, tiene 12 voltios y tiene, no sé, por decir algo, 10 amperios, ¿sí? Entonces ya sabemos que la potencia de esa batería puede ser, la potencia, entonces será 12 voltios en corriente continua, ¿no? Y la corriente continua siempre es bajita, no es de 110, siempre es mucho menos. Por 10 amperios, entonces la potencia será igual a 120, ¿qué? 120 vatios. La que nos puede entregar esta batería sería así. 120 vatios sería lo máximo que sería lo que nos podría entregar. ¿Ok? Y un panel, lo mismo. Entonces un panel no nos dice cuántos voltios y cuántos amperios. Nos dice cuántos voltios, pero no cuántos amperios. Entonces nos dice, por ejemplo, los paneles que vamos a usar, todos son de 12 voltios y 100 vatios, ¿sí? Entonces, como fluctúa la corriente la energía que nos produce un panel y tal, porque de repente hay sol de repente pasa una nube porque depende del sol de la mañana, del mediodía, de la noche, etc. Entonces estos 100 vatios, vamos a tenerlo como 100 vatios simplemente. Aquí no vamos a trabajar potencia, o sea, no vamos a trabajar voltaje ni vamos a trabajar intensidad por ahora. Solamente es eso. Y para que lo tengan en cuenta, porque es muy importante para reconocer después cuántos paneles necesitamos, cuántas baterías necesitamos. Entonces, una cosa muy importante es que seguramente con una sola cosa no funciona, ¿sí? O sea, no podemos tener, voy a acercarme acá para mostrarles lo que es una instalación de energía solar. La energía solar entonces consiste en paneles solares, que son los que captan la energía lumínica y la convierten en energía eléctrica. Tienen que ir necesariamente a un regulador. Este regulador es el que, como los paneles a veces producen más, menos, no sé qué, entonces el regulador mantiene, digamos, constantemente la corriente que le entrega, el voltaje que le entrega a las baterías, ¿sí? Entonces el regulador va conectado a las baterías.
y listo, y entonces ahí se carga. Digamos que la idea es que el panel solar pasa por el regulador y se carga la batería, ¿sí? Cargan las baterías. Y las baterías las conectamos a un inversor. Un inversor es un aparato que viene, este es el mismo plano cartesiano, ¿no? Entonces vienen los 12 voltios o 24 voltios de la instalación solar, de la batería, pues, directamente, de la batería vienen los voltios, ponemos el inversor y al otro lado la corriente, eh, sale la corriente alterna, es decir, la que usamos en la casa y sale más grande, o sea, sale de 110 voltios y de 50 hercios, ¿no? Entonces este aparatico que lo verán ustedes en muchas partes, por ejemplo, yo tengo uno aquí, esta cosita que está allá atrás, esta cosita que está allá atrás es uno, eso rojito, yo no sé si se alcanza a ver, bueno, esos inversores también se ponen en los carros para conectarle cosas, ¿sí? Vamos a ver que yo por aquí tengo algunas fotos de eso. Esos se ponen en los carros y uno los conecta a la batería y en la batería les conecta, o sea, por un lado los conecta a la batería, o sea, los 12 voltios de la batería, y por el otro lado ya puede enchufar cualquier cosa. ¿Nunca los han visto? ¿No? Sí, profe. Sí, Carlos, perdón. Ah, Con bueno. eso se le pone la planta a los carros para la música y todo eso. A veces. Exactamente, simplemente miren acá. Este es mi sistema de energía solar, el grande, yo tengo uno grande y uno pequeño. Este es el grande. Entonces, de las baterías, que son estas de acá abajo, estas baterías de abajo, ¿ven el mouse? Vale, en las baterías de acá abajo sale y se conecta aquí al regulador, al inversor, se llama inversor, y por aquí ya saco la corriente para toda la casa. O sea, ahí hay un enchufe común y corriente, ¿sí? Ahí salen 110. Entonces, eso es lo que hace el regulador, el inversor. Entonces, aquí hay otro esquema, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice 220, pues eso es en Europa. Entonces, está el panel solar, perdón. Listo, seguimos aquí. Entonces, está el panel solar que recoge la energía y la lleva al regulador. Este regulador, entonces, no hagan caso de esto es una bobada, esto no sirve para nada. Y del regulador, él lleva un polo positivo y el polo negativo aquí a la batería. Y a la batería, aquí hay 12 voltios y a la batería conectamos el inversor. Aquí está el inversor que convierte estos 12 voltios a 110 voltios o en este caso 220 porque es en Europa. Eso es básicamente todo lo que necesitan lo que necesita uno para hacer una instalación. También se necesita otra cosa muy importante que son las protecciones. Entonces, digamos que aquí hay que ponerle como un taco, diría Luisa, que qué boleta como hablo yo, pero entonces un breaker, le ponemos un breaker aquí de la batería, por lo menos del positivo de la batería al regulador. Del regulador por el positivo le ponemos otro breaker a la batería. De la batería al inversor le ponemos otro breaker y de acuerdo a eso, pues, o sea, si nos pasamos de potencia, si nos pasamos de lo que sea, pues él va a levantarse. Los breakers son los tacos comunes y corrientes, estos de acá. Son tacos comunes y corrientes, entre comillas, pero la mayoría de ellos, tengan en cuenta, ay, perdón, me faltó uno. Puse tacos acá y aquí también va a haber otro taco necesariamente, ¿no? Aquí salen dos cables también. Entonces, aquí hay un taco. Este taco es de ¿qué tipo de corriente? ¿Qué corriente sale aquí? Alterna, ¿no? Alterna. O sea, es un taco igualito a los que usamos en la casa. Exactamente igual. Es lo mismo. Pero estos otros son de corriente directa o de direct current.
Entonces, estos son diferentes y son bueno, son diferentes, pero la cara más o menos es la misma, tienen esta cara. Lo que pasa es que aquí dice entonces 63, por ejemplo. Este 63 quiere decir que son 63 amperios y tienen mucho más amperaje que 10 amperios, por ejemplo. Tienen mucho más amperaje que los de la corriente de la casa porque, como les decía, es una relación entre, entre potencia y voltaje. Vamos a ver si se comprende eso hablando de lo que significa un celular. Entonces aquí yo en la casa tengo el enchufe, qué lindo me quedó, y aquí conecto el celular, ¿sí? El cargador del celular. Aquí está el cargador del celular, y aquí está mi super iPhone 12. ¿Listo? Entonces, aquí están pasando 110 voltios y eso sabemos, no sabemos nada más. Y llega este aparato y ustedes pueden ver que el aparato dice 5 voltios con toda seguridad y posiblemente 1 amperio. Posiblemente, ¿no? Puede que haya uno que diga 1.5, 0.5 o 2 o lo que sea. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él convierte toda esta corriente y que viene así y la convierte en un voltaje de 5 voltios continuos. Ya no son alternos, o sea, ya no sube y baja la corriente, sino que es continua de 5 voltios. Con eso trabajan en realidad todos los aparatos, pero la cuestión es que la corriente alterna es más fácil de transportar, es menos pérdidas y más fácil de producir. Entonces, por eso todo es energía alterna, pero cuando llega al aparato siempre, ya sea por fuera como en los celulares o ya sea por dentro como en un televisor, la corriente se cambia al interior con un transformador que transforma, valga la redundancia, la corriente de corriente alterna a corriente continua. Y esa corriente continua, entonces, ahora es de 5 voltios y 1 amperio. Sabemos, entonces podemos usar la fórmula. Entonces, este lado de acá, vamos a llamarlo el lado de la corriente directa. Y este lado de acá, donde enchufamos y tal, y este de acá es el transformador. Y este es el AC/DC, ¿no? ¿Sí? ¿No? AC/DC. Alternate current, correct. Entonces, vamos a hacer la fórmula, vamos a empezar por acá. Entonces, la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, la potencia en el caso del celular es igual a 5 voltios por 1 amperio, igual a 5 vatios, porque estamos buscando, la potencia es en vatios. ¿Listo? Y nos dio 5 vatios. ¿Estamos? Entonces, la potencia no cambia, la potencia es la misma. La potencia no debe cambiar. Lo que consume un aparato es la potencia. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que esto no es una variable, esto es una constante. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con el alternate current. Entonces, tenemos potencia igual a voltaje por intensidad. Potencia sabemos que son 5 vatios y el voltaje ahora son 110 voltios por la intensidad que no sabemos cuál es. Por la intensidad que no sabemos cuál es. Entonces, despejamos, da 5 vatios sobre 110 voltios. ¿Cuánto da eso? Ay, Dios mío, yo no sé esta pinche calculadora. 5. 0,045. Exacto. Entonces esto da 0.045 amperios. Entonces, si ven cómo cuando tengo 110 voltios, necesito 0.045 amperios para producir 5 vatios. Cuando tengo 5 voltios, no necesito 0.04, necesito 1 o necesito 1000, digamos. 1000 de estos, o sea, como si aquí hubiera un 1. O sea, imagínense la diferencia. Desde 0.045 a 1, 0.04 a 1. ¿Por qué? Porque la fórmula es el voltaje por la intensidad y conseguimos el mismo vatiaje. Entonces aquí, al haber tantísimo voltaje, pues la corriente que consumimos es muy poquita, 0.045 amperios. Entonces, por eso es que en la corriente directa
digamos, se manejan muchos más amperios que en la corriente alterna, porque la corriente alterna, el voltaje es muy alto y en la corriente directa, o sea, los paneles y las baterías tienen solamente 12 voltios, entonces es bajito, eso no le hace nada a uno. Uno puede coger el positivo y el negativo y no le hace nada. Hasta 60 o 70 voltios creo que no, uno lo toca y no es capaz, digamos, de darle un corrientazo. En cambio, los 110 sí, porque digamos que ya es alta la corriente, el voltaje, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ustedes supongan que aquí tenemos una potencia. Acuérdense que la potencia es igual a 12 voltios por, aquí dice 120 amperios. Esos son los amperios, 120 amperios. Entonces la potencia es igual a 12 por 120, igual a, la potencia en este caso es 1440 watts, ¿ok? Entonces, 1440 watts, que son 12 voltios y 120 amperios, ¿sí? O sea, acá vamos a tener posiblemente pasando 120 amperios. Los 120 amperios el amperaje es la cantidad de electrones que pasan por ahí. Ustedes saben que la corriente son electrones moviéndose de un lado a otro, o en realidad uno empujando al otro, uno empujando al otro, empujando al otro. Pero si son muchísimos, entonces el cable tiene que ser muy gordo porque si no se calienta y se quema, genera calor. De hecho, eso es una resistencia. La resistencia que calienta la plancha, por ejemplo, es porque le hacen pasar muchos electrones por un espacio pequeño y hace que eso se caliente, ¿sí? Entonces, el amperaje es el que es complicado. Entonces, si nosotros tenemos esto aquí a la salida, ¿cómo podemos hacer la fórmula? Digamos de 110, ¿no? Díganme la fórmula. Potencia igual a voltaje por la corriente. Cámbienme la fórmula. A ver, ¿qué pongo en potencia? ¿Sabemos la potencia? Vamos a ¿qué? Vamos a sacar la misma potencia máxima que nos puede entregar la batería. ¿Cuánto es? Vamos a reemplazar la fórmula. ¿Cuánto es la potencia máxima? 12 voltios. La potencia, los vatios máximos. Ah, perdón, 120. No. Potencia es en vatios. 2440. Exacto, 1440 vatios es la potencia que nos puede entregar la batería, que fue multiplicar 12 por 120 amperios. Igual a el voltaje. Ahora, ¿cuál es el voltaje? Acá en este punto, ¿cuál es el voltaje? Acuérdense que esto lo convirtió en grande y en alterna. 110. 110 voltios. 110. 110 voltios por la intensidad que no sabemos cuál es. Entonces, 1440 dividido entre 110 voltios, ¿cuánto da? Nos da 13 amperios. O sea que máximo podemos usar 13 amperios. Pero, y aquí podríamos utilizar 120 amperios en la parte de corriente continua. Pero como pueden ver, es lo mismo porque ambas cosas multiplicadas dan 1440, ¿no? Entonces, si yo multiplico 13 por 110, o sea, 13 amperios, que es lo máximo que puedo utilizar, era 13.09, o sea, 13.1 por 110 voltios me va a dar algo parecido a 1440 watts, ¿sí? Eso de los watts es lo importante, digamos, entre comillas. ¿Estamos? ¿Está todo precisamente claro? Sí, Y señor. ya tenemos claro, entonces, cómo es un sistema de energía solar entero, de arriba a abajo. Y nosotros tenemos que ver la energía que necesitamos en la casa para poder calcular todo, ¿no? Entonces, voy a salir y los vuelvo a convocar porque ya se va a acabar el tiempo, ¿vale? Profe, yo llegué como 15 minutos después. No sé si llamaste a lista, ¿me puedes No. anotar? Por favor? No, ya me alista. Hoy el que no quiera no venga.
Él verá. Chao. Nos vemos Chao, ahorita. profe. Chao.